Muy buenas tardes, mi nombre es Astrid Castellanos y conjuntamente con mi compañero Giancarlos Quinche vamos a explicar un pequeño tutorial de cómo se programa en el Step 5. Inicialmente para poder ejecutar el programa nosotros debemos abrir la carpeta del Step 5 Demo en caso de nosotros y buscar justamente donde dice S5W, que es justamente una aplicación. Entonces le damos y los ejecutamos. Ahí nos aparece esta primera ventana, le damos a OK y seguidamente le damos a OK. Luego nos aparece la ventana principal. Esta ventana principal pues nos permite de alguna u otra manera abrir proyectos que ya hemos elaborado, como también crear un nuevo proyecto, que es nuestro caso porque estamos inicializando. Abrimos un nuevo proyecto y nos aparece esto. Es importante, justamente por eso lo coloco aquí, que nosotros debemos escribir OV1 para que el programa se pueda ejecutar, de lo contrario no se va a ejecutar. Entonces le damos OK y entonces nos aparece esta ventana. Esta ventana nos desglosa de alguna u otra manera distintas mini ventanitas que nos van a permitir ejecutar distintas cosas. Ya les vamos a explicar a detalle qué es lo que nos permite. En este caso, aquí en esta ventanita nos permite, dándole clic aquí, nos permite agregar nuevos segmentos, insertar segmentos o borrar algún tipo de segmento. Seguidamente en este nos permite buscar operandos. También en este nos permite ingresar diversas entradas. Cuando nosotros realizamos el diagrama, cuando nosotros estamos realizando el programa, estas ventanas también operadores también viene directamente sobre la ventana principal. Y aquí en presentación nos dicen es cómo queremos nosotros observar el diagrama al que estamos elaborando, bien sea por lista de declaraciones, por diagrama de flujo, diagrama en escalera y diagrama de declaración de bloque. Entonces nosotros vamos a realizar un programa, entonces nosotros vamos a hacerlo en diagrama en escalera. Es decir, nos metemos en presentación y luego damos en diagrama en escalera. Nos aparece exactamente esta ventana. Voy a explicar un poco de detalle qué es lo que quiere decir cada uno de estos que están acá. Esto es para cuando nosotros tenemos algún otro segmento que lo hemos ingresado por acá. Entonces, nosotros podemos, bien sea ir al segmento anterior o al que está más adelante, hacerle zoom, ir hasta algún contactor, unir un contactor con otro, subir, bajar. Esto es para crear, cuando uno presiona aquí crea directamente los contactores, este los crea del lado opuesto. Esto es para borrar, este es para crear el contactor, este es para colocarlo en paralelo. Estas son salidas, son flip-flop, son temporizadores, estos son contadores, comparadores, ¿verdad? Entonces vamos a explicar un poquitito a detalle qué trata cada uno de ellos. Aquí tenemos la entrada de los contactores, donde les dije anteriormente, nosotros presionamos aquí, o bien sea aquí, y entonces nos aparece esto inicialmente. Esto que nosotros vemos como I00, esto va declarado como para nosotros como una entrada. Es decir, cuando yo toque la entrada I00, este contactor que está acá se va a cerrar. Este contactor es normalmente descrito como normalmente abierto. ¿Por qué? Porque él, mientras no se pulse, él no se va a cerrar. Y este que está abajo tiene justamente hace la función contraria al que está arriba, es decir, él está siempre cerrado, mientras cuando yo lo pulse él se va a abrir. Entonces es importante destacar que el número de entradas y salidas puede llegar hasta 7, es decir, 0.1, 0.2 hasta 0.7. Lo mismo corresponde a la salida. Para poder asignar una entrada más ya tendría que ser I1.0, igual manera hasta 7, I0.7. Entonces este que tenemos acá abajo, ¿verdad? También es una entrada, justamente, pero esta entrada va a ser activada por una bandera, que mucho más adelante ya les voy a explicar. Entonces, y de igual manera es un contacto normalmente cerrado, que cuando esa bandera se active, él se va a abrir. Entonces, lo que respecta a las salidas, la salida, si yo uno esto con esto, mientras yo pulse esta salida, se me va a activar, mientras yo lo tenga pulsado. Si yo lo dejo de pulsar, esta salida se va a desactivar. Si yo quiero que esa salida siempre quede activa, yo tengo que setearlo de alguna u otra manera. Para setearlo yo debo hacer que esta S aparezca justamente en esa salida. ¿Cómo lo logro con el Step 5? Pulsando al F9. Bien sea, puedo setearlo o puedo resetearlo. Entonces, ¿para qué es el seteo? Para que siempre me lo mantenga activo. Pero si yo activo con este que está acá, quiere decir que si yo pulso esto, él me va a resetear esta salida. Es decir, siempre lo va a tener en un bajo. Y de igual manera, lo que quiero decir con esta es que a la salida se les puede nombrar como bandera. ¿Qué quiero decir con esto?
que si yo activo esto, ¿verdad? Esto me va a activar una bandera. Una bandera yo lo puedo decir como si fuese un indicador LED, ¿me entiende? Que si de alguna otra manera yo presiono esta salida, yo quiero que ese LED se me vaya a encender. En este caso es apagar porque obviamente está reseteado. Y entonces esa bandera directamente puede hacer otro tipo de función, que es ir hasta acá y abrirme este circuito. Entonces uno juega o uno programa de alguna u otra manera con este tipo de entradas y este tipo de salidas y este tipo de contactores, dependiendo del caso del que sea el programa. En caso de que se necesite contar, que se necesite comparar o hacer distintas funciones en determinados tiempos, pues se utilizan los temporizadores. Aquí más adelante yo voy a explicar un poquito del funcionamiento básico que podemos tener. Entonces aquí es una compuerta AM. ¿Qué quiere decir la compuerta AM? ¿Qué quiere decir entonces una compuerta AM? Entonces una compuerta AM es aquella que mientras una entrada esté en bajo, la salida siempre va a ser en bajo. Es decir, para que esta salida se active, tienen que a juro estar presionados los dos. Pasa caso contrario con la compuerta OR, que simplemente basta que alguno de los dedos esté activo para que se active la salida. Podemos verlo como un circuito porque justamente así. Si yo cierro este, pues tengo este camino. Y si cierro este, pues también tengo este camino. Y si los dos están cerrados, pues tengo dos caminos. Siempre ya va a estar activo. Pero en este caso no. Si yo tengo nada más activo en la compuerta AM, si yo tengo nada más este circuitico cerrado aquí, pero este está abierto, no hay manera de llegar acá. Por lo tanto, de alguna u otra manera no se puede activar la salida. Entonces, podemos continuar. Entonces, el Step 5 nos permite crear temporizadores. ¿Qué son estos temporizadores? Que de alguna u otra manera me van a permitir a mí tener una salida activa o en bajo, dependiendo de mi requerimiento, y entonces en determinado tiempo. Un ejemplo temporizador de pulso. Siempre que la entrada del temporizador esté activa y el tiempo que él va a tener una salida mientras transcurre el tiempo al que yo configuro el temporizador. ¿Sí? Entonces, si la entrada está en activo y yo le indico un determinado tiempo, él va siempre a tener la salida en activo siempre que la entrada esté en activo y el tiempo esté corriendo. Se acaba ese tiempo, va a lanzar de una vez un bajo para la salida. Y así, todos los demás temporizadores, pues que ya tienen de alguna u otra manera su funcionamiento distinto. El Step 5 nos permite a nosotros, si no conocemos muy bien el funcionamiento de los temporizadores, nos da la opción de ayuda. Esta opción de ayuda aparece justamente esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que el tiempo no se mete directamente tal como uno lo dice, 1 segundo, 2 segundos, no. Existen distintas maneras de codificarlo y aquí están las opciones. Adicionalmente nos permite ingresar en cada uno de ellos y ver cómo funciona cada uno. Entonces, adicionalmente, también de temporizadores también tenemos contadores, bien sea que nos cuenten de subida o nos cuenten de bajada, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a decir él? Que mientras se active la entrada, un ejemplo, si se activa esto, él va a contar 1, 2, 3, hasta donde uno le indique que deba contar. Entonces, luego también tenemos lo que son los comparadores. Estos comparadores van básicamente también relacionados a los que son los contadores. ¿Cómo lo puedo relacionar yo de alguna u otra manera? Yo en esta entrada voy a establecer el contador y cuando yo diga, cuando este contador llegue hasta 3, pues entonces me va a dar determinada salida. Hay contadores que mayor igual, menor igual, o simplemente menor o simplemente mayor. Ajá. Entonces, luego de haber conocido un poco de qué se trata como tal, cada una de las funciones que nosotros tenemos en el Step 5, nosotros vamos a intentar hacer un ejercicio práctico para que tengamos un poco de conocimiento de cómo se usa. Entonces, podemos leer: debido a la inseguridad en la ciudad, el Banco X ha instalado una alarma en sus instalaciones, la cual se comunica con la estación de policía más cercana. Esta alarma se activa cuando se oprime el botón de seguridad, es decir, es una opción para que esa alarma se active. Cuando se detecta una persona no autorizada en la bóveda y la cámara de seguridad falla cuando el banco está abierto, otra opción. O cuando se activa el sensor de movimiento y el banco ya está cerrado. O cuando el banco ya está cerrado y se violenta la puerta principal, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros hacemos un ejercicio de este tipo? Entender muy bien qué es lo que se quiere y declarar cuáles son las condiciones y cuáles son las entradas que va a tener mi sistema. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones como tal vienen dadas por: se oprime el botón de seguridad, cuando se detecta una persona no autorizada en la bóveda y la cámara de seguridad falla, mientras el banco esté abierto,
o cuando se activa el sensor de movimiento y el banco ya está cerrado, o cuando el banco está cerrado y se violenta la puerta principal. ¿Cuáles son nuestras entradas? El botón de seguridad tiene que ser 1, porque mientras se oprima el botón de seguridad, esa salida tiene que activarse. Esa salida directamente va a ser la alarma. Entonces, otra entrada, ¿cuál va a ser? Cuando se detecta una persona no autorizada en la bóveda, es decir, va a haber un sensor en la bóveda, ¿sí? Que es el que me permite identificar si es una persona autorizada o no. También la cámara de seguridad va a ser una entrada, porque yo necesito ver si esa cámara de seguridad está en buen o mal estado. Entonces, el banco también va a ser otra entrada, porque yo necesito indicar si el banco está abierto o está cerrado. Y también un sensor de movimiento, que me va a indicar de alguna u otra manera dentro del banco si hay una persona moviéndose mientras el banco esté cerrado, o cuando el banco está cerrado y se violenta la puerta principal. Aquí está el interruptor que ya anteriormente hemos declarado, y hay un sensor en la puerta principal que va a detectar si están violentando o no la puerta principal. Bueno, ya tenemos entonces cuáles son nuestras entradas y qué es lo que se quiere. Entonces vamos a abrir el step 5, tal como lo indiqué anteriormente. Ingresamos acá, hacemos clic aquí, ¿verdad? Le damos OK, le damos OK, le damos a block aquí y escribimos OB1, ¿verdad? Y le damos OK, listo, se abrió. Nosotros vamos a hacer en diagrama en escalera, ¿verdad? Y vamos entonces a declarar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro primer segmento. Sabemos directamente, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Cada una de las condiciones yo les voy a poner una bandera al final. Si esa bandera se activa, directamente se me va a activar la salida. Es decir, que al final terminaré por construir una compuerta OR, porque mientras alguna de las tantas opciones que yo tenga se active, la salida se me va a activar. Entonces voy a crear, aquí también nos permite escribir, voy a escribir aquí, entonces, que esta va con respecto al botón de seguridad, ¿verdad? Entonces, el botón de seguridad viene dado directamente como una entrada, ¿sí? Y va a ser directamente una salida a la que voy a declarar como una bandera. Entonces, esa entrada se me va a llamar I 0.0 y esta se me va a llamar la bandera IF 0.0. Listo, tengo mi botón de seguridad declarado. Esa es una de las condiciones. Voy a añadir un nuevo segmento. Listo. Entonces, esta que voy a crear aquí va a ser el sensor de la bóveda, ¿sí? Entonces, ese sensor de la bóveda viene dado como, voy a colocar 3 entradas. ¿Por qué? Porque justamente el problema me dice que, veamos el problema, dice, cuando se detecta una persona no autorizada, es decir, esa es una entrada, ¿sí? Es decir, sensor de la bóveda. La cámara de seguridad falla, ¿verdad? Esa es otra entrada, y cuando el banco está abierto. Entonces son exactamente 3 entradas, ¿sí? 3 entradas. A esta le voy a llamar I 0.2, I 0.3 y I 0.4. ¿Sí? Y voy a colocar mi salida. Esta va a ser otra bandera, F0.1. Listo. Entonces, voy a colocar aquí. Voy a nombrar, ¿verdad? Voy a nombrar que en esta es donde está relacionado el sensor de la bóveda. También está la cámara de seguridad y adicionalmente está el banco abierto, ¿sí? Entonces, este que tenemos aquí va a ser el sensor de la bóveda. Este que está aquí, la cámara de seguridad, y este va a ser el interruptor del banco, ¿sí? Listo, tenemos esa condición. Vamos entonces a crear la otra nueva condición. Esta otra nueva condición viene dada por cuando el banco está cerrado, ¿sí? Vamos a crear el banco cerrado. Le damos aquí para que nos entendamos mejor. Entonces,
cuando se activa el sensor de movimiento y el banco ya está cerrado, o cuando el banco está cerrado y se violenta la puerta principal. Es decir, las dos condiciones van de la mano cuando el banco está cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear acá banco cerrado. Vamos a escribir banco cerrado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a colocar una salida. ¿Qué tenemos que nosotros tener en cuenta? Lo siguiente. Vamos a escribir y 0.3 mientras tanto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. Que mientras no esté la salida no me va a permitir. 0.3. No me va a permitir moverme en los otros segmentos. Tal como lo indiqué anteriormente, si yo presiono aquí, adelanto o atraso los segmentos que tenía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este I0.4 corresponde justamente al banco, al interruptor que va a tener el banco, ¿sí? Entonces, si yo tengo este interruptor del banco y aquí está abierto, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo lo pulse, el banco va a estar abierto. Pero cuando yo lo quite, el banco debería de estar cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contactor de acá debe estar, si yo quiero que que me indique que el banco está cerrado, yo lo voy a cerrar. Es decir, el circuito va a estar cerrado. Mientras esté pulsado esta entrada, el banco va a estar abierto. Es decir, esto no va a estar funcionando. Entonces, yo necesito establecer aquí dos condiciones que van de la mano, que son el sensor del movimiento y la puerta del banco. Entonces, van en paralelo. Bien sea que ocurra esto o que ocurra esto, me debe activar esa salida. Entonces, el sensor de movimiento ya viene siendo, aquí debo cambiar porque debe ser la misma entrada que está acá, ¿verdad? Entonces, voy a cambiarla. Voy a colocar I0.4. Y luego acá, entonces debemos declarar este como otra entrada. Vamos a ver, declaramos a este como I0.5 y a este I0.6. ¿Sí? Ya tenemos entonces establecido lo siguiente. ¿Sí? Tenemos establecido que si se presiona el botón de seguridad se va a activar esta banderita. Si se activa el sensor de la bóveda, la cámara de seguridad y a su vez el banco está abierto, se va a activar esta bandera. Pero si el banco está cerrado, ¿verdad? Y se violenta la puerta principal y hay alguna persona dentro del banco, se va a activar esta bandera. Por lo tanto, las tres deben permitir que se active la alarma. Entonces vamos a ingresar un nuevo segmento, que va a ser alarma. ¿Sí? Tal como dijimos anteriormente. Entonces, aquí van a ir todas las condiciones necesarias. Aquí va a ir la primera bandera, es decir, si ocurre que se presiona el botón de seguridad, se debe activar esta banderita. Y esta salida va a ser la alarma 0.0. Entonces, si se activa el botón de seguridad, se va a activar esta salida. Pero a su vez, si se activa el sensor de la bóveda conjuntamente con la cámara y no hay una persona no autorizada, también se va a activar esta banderita. Por lo tanto, también se puede activar la alarma. Y el último es el del banco cerrado. Si el banco está cerrado pero se detecta que hay alguna persona moviéndose adentro, o bien sea se está violentando la puerta, se tiene que activar la alarma. Entonces nosotros vamos a comprobar, es importante pues que nosotros de alguna u otra manera en algún archivo vayamos identificando cada una de las salidas y entradas que tiene nuestro sistema para poder identificar. Y aquí nosotros verificamos el funcionamiento. Entonces le voy a dar a guardar. Y entonces lo voy a ejecutar. ¿Sí? Entonces lo ejecuto. ¿Qué voy a colocar yo aquí? Voy a colocar que tengo entradas. Que mis entradas empiezan por 0. ¿Qué tengo también? Tengo banderitas. Y mis banderitas empiezan por 0. Y tengo salidas, ¿verdad? Y entradas, Q salidas, F banderas. Y también tengo una sola salida, que es esta. Entonces, yo le voy a dar a correr. Sí, tenemos lo siguiente. Podemos ir observando de alguna u otra manera que nosotros declaramos como primera entrada el botón de seguridad. Si yo activo el botón de seguridad, que es I0.0, debería de activarse directamente la salida
se activó la primera bandera, que era que nos indicaba que se estaba presionando el botón de seguridad. Luego, si yo activo, si hay un sensor, si el sensor de la bóveda detecta una persona no autorizada y a su vez el banco está abierto, ¿verdad? Y hay una persona y la cámara de seguridad falla, ¿verdad? Ya va, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Ajá, aquí está. ¿Ves? Por detalles como estos es importante de alguna u otra manera tener una lista de la tabla de entradas y salidas para nosotros poder verificar. Entonces, si se activa I0.2 y 0.3, se tiene que activar la bandera. I0.2, I0.3 y 0.4, efectivamente se activó la bandera que nos indica que está fallando la cámara de seguridad, el banco está abierto y el sensor detectó una persona no autorizada. Por lo tanto, también se activó la alarma. Otra manera, ¿verdad?, de activar la alarma es cuando el banco está cerrado, ¿sí? Porque no está el pulsador del que indica el banco abierto. Pero resulta que el sensor detectó una persona dentro del banco. Activo el 0.5, directamente se me activa la salida, es decir, se me activa la alarma, ¿verdad? Entonces, si yo ahora digo que me están forzando la puerta, se me activa también la alarma. Se puede observar de alguna u otra manera, el Step 5 nos permite de alguna u otra manera visualizar si el programa que nosotros estamos haciendo puede ejecutarse bien, cumpliendo con las condiciones que establece de alguna u otra manera el ejercicio. Entonces, ya visto cómo funciona el Step 5, podemos entrar a realizar muchos más programas que nos establezcan las condiciones. Nosotros mediante diagramas podemos establecer si ocurre esto y si pasa esto, determinar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y todas las transiciones que debe llevar el mismo. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo se puede realizar un programa en el Step 5. Espero les haya gustado, disculpen las dificultades y espero les sea de gran utilidad.